Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por conectarte y hoy vamos a hablar acerca de las heridas del pasado y cómo es que estas heridas pueden influir en el duelo. Hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de que el duelo es un proceso completamente personal y el duelo tiene muchas características que son importantes para poder, digamos, hacer conciencia de qué es lo que pudiera maximizar el dolor. Todos tenemos una historia de vida. Todos hemos tenido, pues, situaciones difíciles, dolorosas en el trayecto de nuestra vida, algunos desde la infancia, otros en la adolescencia, incluyendo la adultez. Y tú podrías pensar que estas vivencias no tendrían por qué influir en el duelo. Sin embargo, cuando nosotros las vemos, podemos entender algunas cosas de por qué vives tu duelo como lo estás viviendo. Y en esta presentación, en esta plática de hoy, miércoles 12 de marzo, quiero hablar de 5 heridas emocionales y cómo es que ellas pueden influir, impactar en tu proceso de duelo. Es verdad que las heridas del pasado pueden intensificar y complicar el proceso de duelo. Esto es una verdad, porque recordemos que en algún momento hablamos, perdón, sobre la importancia de sanar nuestro niño interior. Hemos hablado que el niño interior guarda la memoria de las emociones que nosotros albergamos en la infancia, alrededor de los 5 o 7 años hasta la pubertad. Esa memoria se le llama niño interior porque es precisamente las situaciones que dieron lugar, tanto gratas como las que no lo fueron, y que en la adultez siempre a fluir, van a tener presencia ante distintas circunstancias de la vida. Y el duelo remueve esas heridas emocionales. Así que en esta plática te voy a presentar 5 heridas que en algún otro lenguaje le llaman huellas, pero son heridas que se abren, son huecos que se abren y que si tú no has tenido un proceso terapéutico para sanar esas heridas, es muy probable que ellas estén influyendo en tu duelo y por lo tanto se haga mayor. No es que tengas las 5, puedes tener una o puedes no tener ninguna, pero si alguna de ellas, con alguna de ellas te llegas a identificar, te recomiendo que lo trabajes, porque muchas veces cuando nosotros sanamos esas heridas emocionales, el duelo fluye de una manera más sana, se acorta, por supuesto, y vemos la pérdida desde un ángulo completamente diferente. Pero esto es un trabajo totalmente individual, es personal, por eso no se puede generalizar, pero aquí te presento algunas de estas heridas que puedan tener un impacto importante en tu proceso de duelo. Se habla mucho del abandono, la herida del abandono, la huella del abandono, y el abandono pudo haberse dado porque tuviste padres ausentes, aun cuando hubieran estado presentes en casa. Pensemos en los padres que tuvieron la necesidad de salir a trabajar o hubo un abandono tal cual, que el padre o la madre no estuvo en casa, hubo la ausencia de alguna de estas dos figuras y que en algún momento, pues la necesidad del reacomodo y del acomodo de la vida, tal vez fuiste educado y soportado, contenido, apoyado,
por alguna de las figuras, digamos, los abuelitos, ¿no? Alguna figura parental que no precisamente haya sido tu mamá o tu papá. Y esa herida del abandono a, puedes llegar a sentir que la pérdida refuerza tu sensación de estar solo o sola en el mundo. Puedes desarrollar un miedo a ser olvidada, a no encontrar el apoyo en las demás personas y esto da lugar también a una gran resistencia y empieza todo ese pensamiento de yo no quiero compartir mi dolor porque no me van a comprender, porque no encuentro a una persona de confianza que me pueda acompañar, porque a lo mejor lo que yo estoy viviendo le incomoda a otras personas y eso es lo último que quiero provocar en la gente que me rodea. Y esto puede dar lugar al aislamiento. Hemos hablado que vivir el duelo aislado no es conveniente para nadie, pero si esta herida de abandono está en tu corazón, desarrollas miedo a no encontrar el apoyo que necesitas, desarrollas aislamiento o, el caso extremo, buscas de una manera desesperada la compañía de alguien que pueda llenar el vacío que dejó tu ser querido. Y déjame decirte que en este punto no habrá nadie que pueda llenarlo. Recordemos que el hueco que dejó un ser amado no puede ser reemplazado por nada ni por nadie. Somos nosotros los que encontramos un sentido y un reacomodo, una redefinición ante la vida después de la pérdida. Pero el llenar el vacío de un ser amado no es posible poder hacerlo. Sin embargo, si tú fuiste de estas personas que vivió el abandono y que has desarrollado miedo, falta de confianza y aislamiento, te recomiendo que busques ayuda. La siguiente herida es la del rechazo. El rechazo puede darse en distintas formas, rechazo, perdón, por los padres, rechazo por un tutor, rechazo de los abuelos. Incluso aquí quiero hacer mención que las figuras más importantes que nosotros tenemos cuando somos niños, ay, perdón, son las figuras de autoridad que son importantes. ¿Cuáles son? Papá, mamá, abuelos y profesores. Cuando alguna de estas personas descalifica a los niños, crean una herida de abandono y de rechazo. Se mezcla. Y entonces surge la percepción, la idea de que no eres digna de amor, que no eres digna de compañía. Puedes experimentar sentimientos de no ser digno, de autosabotaje, de relaciones tóxicas y obviamente la dificultad para pedir ayuda. Esta sensación de rechazo puede estar presente en el adulto cuando se ha tenido una infancia en donde no se obtuvo reconocimiento. El clásico de que llegas y dices, mira, me saqué un 10, pues es tu trabajo. O sea, ¿por qué te tengo que aplaudir que sacaste un 10 si es lo único que tienes que hacer, estudiar? De alguna manera es una descalificación y existe un rechazo. Estas personas que tienen esta herida suelen desarrollar un alto sentido de responsabilidad y, sobre todo, de control sobre
todo lo que hay alrededor, porque el control da seguridad. Controlan todo, controlan horarios, quieren controlar a las personas que les rodean. Y si hay algo sobre lo que no tenemos control, es sobre la vida y la muerte. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no puedes controlar esto que es incontrolable y que la pérdida se da, puedes llegar a tener una gran dificultad para aceptar, tener paz, para sentirte digna de tener tranquilidad y de abrir nuevamente tu vida ante las personas que te rodean, a sentir amor y compañía por parte de la gente que te ama, que quiere apoyarte de manera auténtica. Y eso da lugar, obviamente, pues, a vivir un duelo más profundo y muy, muy solitario. El siguiente punto es la traición. Su impacto en el duelo puede llegar a verse como que la persona que falleció la abandonó. Aquí es en donde surge esta parte de, me siento enojada porque me abandonó, porque la vida fue injusta. Me siento enojada con Dios, con la vida, con los médicos, con todo el mundo, porque me traicionaron. Es decir, la confianza que tenía en mi ser querido, que siempre estaríamos juntos, se quebró, no se cumplió. La promesa de una recuperación fue rota. Y entonces, ¿qué va a pasar? Puede haber una gran dificultad para abrirse emocionalmente por miedo a ser lastimado o lastimado nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando hay abandono, rechazo y traición, creamos un mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa generalmente nos lleva a la desconfianza, al aislamiento, a elucubrar un montón de ideas que generalmente no son las más apropiadas, no son sanas para ti. Y esto va creciendo cada vez más. Y el punto es que es tan fuerte la creencia que se formula que las acciones que tú, es decir, las decisiones que tomas están encaminadas de manera inconsciente a autosabotearte para reafirmar la creencia de que la gente te traiciona, la vida te traiciona, Dios no te ama. Y entonces, cuando tú tomas esas decisiones que sabes de alguna forma que están encaminadas a tener más dolor, simplemente es para reforzar esa creencia y puedes defender tu postura. ¿Ya ves? Yo tenía razón, pero es simplemente autosabotaje. Cuando tú trabajas esa herida de sentirte traicionada, poco a poco te vas dando cuenta que hay oportunidad de poder abrirte emocionalmente a otras personas, que tu ser querido en ningún momento te abandonó, no falleció para causarte dolor, por abandonarte, por dejarte sola, y que finalmente tú tienes como el adulto que eres una serie de recursos interiores para poder sentir la paz que estás necesitando. Pero eso es un trabajo personal. Ahora, seguimos con la siguiente herida, la humillación. En algún momento todos nos hemos sentido humillados a través de la actitud o de la palabra
de alguien más y sobre todo de alguien que es importante para nosotros. Aquí ya no solamente hablamos de los padres, tiene que ver, por ejemplo, las personas en el mundo laboral. ¿Cuántas veces yo he escuchado a personas que se quejan de sus líderes, de sus jefes, que los humillan, que los descalifican, que hagan lo que hagan, el trabajo que estén haciendo nunca es reconocido, que siempre hay alguien que lo haga mejor? Esto en la adultez. Pero ¿qué pasa cuando la humillación se da, por ejemplo, en la adolescencia? En esa etapa tan delicada, tan importante para nosotros, los seres humanos, en donde estamos encontrando y buscando, perdón, nuestra propia voz. Estamos buscando el identificarnos, estamos buscando nuestra propia identidad. La adolescencia, siempre he dicho que es una etapa altamente difícil por los cambios físicos, hormonales, psicológicos, de desarrollo mental. Todos somos sobrevivientes de la adolescencia. Y cuando se vive una humillación en esa etapa, no hablemos ya solamente en la niñez, sino en la etapa de la adolescencia, eso queda clavado en el corazón. Y entonces, conforme va pasando el tiempo y llegas a la adultez, qué puede pasar al momento de la pérdida? Puedes sentirte culpable, he aquí en donde también surgen esos sentimientos, esos pensamientos de culpa que te dan lugar a sentir mayor dolor, no alivio, porque alguien tiene que tener la culpa. Y en este caso, tú solito, tú solita, estás te estás humillando porque estás generando pensamientos que te provocan mayor dolor y sentimientos de culpa. Otra característica importante es que puedes llegar a minimizar tu dolor. ¿Recuerdas que hemos hablado cuando empiezas a decir, tengo que ser fuerte, es que yo soy fuerte, es que me trago mi tristeza, me trago mis lágrimas porque tengo que salir adelante? Me quedo callada, no comparto con otras personas y por lo tanto, esta, esta herida puede llegar a provocar precisamente un mayor dolor. Fíjate cómo cada una de ellas puede influir de una forma distinta, pero todas estas heridas están encaminadas al autosabotaje, a la soledad y a autocastigarte. Por eso es importante trabajarlas. Y por último, quiero mencionar la herida de la injusticia. Cuando nosotros concebimos, tenemos conceptos sobre la vida, sobre la muerte, las cosas buenas, las cosas difíciles que pasan, podemos llegar a tener un concepto de que existe un rango de injusticia muy alto y puedes llegar al punto de cuestionar, de preguntar de alguna manera em, fuerte, con dolor, ¿por qué es que tuviste que vivir esta pérdida? Muchas personas se preguntan, ¿por qué a mí? Ni siquiera preguntan por qué mi ser querido o por qué la enfermedad, por qué el accidente, lo que haya ocurrido. Se centran en sí mismos y se preguntan, ¿por qué tuve que pasar por este dolor? Y eso lleva también a una dificultad para abrirse con las demás personas porque hay una percepción de injusticia. Me van a traicionar, me van a lastimar y nuevamente el duelo en soledad. Si tú percibes que la vida es injusta y que
tu ser querido te abandonó, que no eres digna de confianza, que no eres digna de ser amada, si te sentiste, si o te has sentido no merecedora de tener paz, vas a desarrollar un sentimiento de desesperanza. Es un bucle que se va dando hacia abajo. Por eso las heridas son importantes poderlas identificar, porque al trabajarlas, esto puede dar lugar a que tu duelo sea más sano, más corto y más compasivo contigo misma o contigo mismo. Hemos hablado en distintas ocasiones que la muerte no es un castigo, es parte de la vida y que las circunstancias que dan lugar a la pérdida no son circunstancias personales, es decir, la vida no te está castigando, no es que se haya ensañado contigo, pero si tú tienes la percepción de abandono, de injusticia, de humillación, y te das cuenta o te identificas con alguna de estas heridas, que hay muchas más, yo te sugeriría que busques apoyo, que busques terapia para que puedas sanar precisamente esos huecos que nadie va a poder llenar, solamente tú. El duelo saca de nosotros aquellos monstruos que estaban guardados, esos monstruos que creímos que ya estaban fuera de nuestra vida y que nos damos cuenta que no es así. Hablamos de amor propio, hablamos de autoestima en un concepto a veces muy equivocado, pero el amor propio y la autoestima tiene que ver con la compasión que te brindas a ti mismo. En ningún momento hay un dedo acusador señalando que por tu culpa, por tu responsabilidad, tu ser querido no está. Y una forma compasiva para contigo misma es pensar, ¿qué es lo que deseas para ti? Cuando amas a una persona, expresas tus buenos deseos. Te invito a que todo lo que tú piensas a favor de una persona querida, lo expreses para contigo. Que hagas tu carta de cuáles son los anhelos que tienes, porque eres merecedor o merecedora de tener esa paz, de tener tranquilidad, de liberarte de la culpa, de ser acompañado, de ser abrazado y de desplazar, sanar esas heridas que pudieron ser abiertas en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez. Recuerda que eres una persona perfecta tal cual eres y por lo tanto mereces esa paz que estás anhelando. No te boicotees y sobre todo, no vivas tu duelo en soledad. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias.